Chicos, ¿qué tal? Te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú que trae el Colegio Genes para la comodidad de sus hogares. Sí, para ustedes chicos de primero y secundaria. Muy bien chicos, como te puedes dar cuenta, pues ya tenemos nuestra pizarrita lista en la parte posterior, ¿no? Vamos a continuar con nuestro tema de la clase anterior, o sea, la segunda temporada de la gran cultura Wari, ¿no? Y hay que recordar algunas cositas, chicos, acerca de la cultura Wari, ¿no? Para poder entender un poquito mejor la clase del día de hoy. Pero antes de eso, siempre dedicarle, muchachos, de 5 a 10 minutitos a tu lectura, en este caso de la página 179, ¿no? Que nuevamente nos habla acerca de la cultura Wari. Muy bien, chicos. Bueno, como recordando, pues, muchachos, el tema anterior, ¿no? Mencionamos que una característica principal de esta gran cultura, la cultura Wari, es que es considerada el primer imperio, ¿no? Profe, ¿por qué imperio? ¿No? Recuerda, debido a que la expansión de esta gran cultura durante el segundo horizonte, ¿no? Recuerda, se da a través de batallas, de guerras, de conflictos bélicos, pues, ¿no? Muy bien. Profe, a ver, si es un horizonte, entonces hay un proceso, pues, acaba de usted mencionar expansivo, así es. Recuerda que Wari, pues, inicia en la zona, pues, andina o la zona de la sierra, ¿no? Y se va a expandir parte costera y también, pues, incluso se habla de una parte amazónica, ¿sí? Cierta parte, pues, de la selva, y eso lo corroboramos con el hallazgo del señor de Vilcabamba de Wari, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar de esta gran cultura, muchachos, que representa la unión de tres culturas? ¿Cuáles son? ¿No? Influencia de Nazca, influencia de Tiahuanaco, influencia también, ¿de qué cultura también? Tenemos de Huarpa, ¿no? En cual se dice que Huarpa pues va a dar la base para esta gran cultura que es Wari, debido pues a que ambas tienen su núcleo donde, pues en Ayacucho, ¿sí? Muy bien. ¿A quién se le atribuye, digamos, el descubrimiento, la mayoría de estudios, mejor dicho, de esta gran cultura? Al señor Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? ¿Qué más, muchachos, podemos mencionar acerca de esta gran cultura? Recuerda, ¿cuál es lo que más destaca de la cultura Wari? Pues destaca las famosas cabeceras de región, ¿no? Estas grandes ciudades de esta cultura. Entonces aquí vemos también una gran planificación urbana, ¿no? Era prácticamente decir, pues construcción o elaboración de ciudades, ¿no? En el cual pues vamos a mencionar, mencionamos también algunas, ¿no? Como Wilcahuaín, como Piquillacta, pues no, como Cajamarquilla, como Pachacamat, ¿no? Entre otras, ¿no? Teniendo en cuenta que la capital o núcleo pues era Viñaque, que se localizaba ¿dónde? En Ayacucho, ¿sí? Muy bien chicos, teniendo en cuenta pues este pequeño recordatorio, iremos a mencionar algo, ¿ok? Complementario a la cultura Wari, algo como su economía, muchachos, ¿no? ¿Qué podemos mencionar en su economía? Primero, las principales actividades, ¿cuáles fueron, no? La agricultura y la ganadería, ¿sí? Ahí podemos mencionar, ser un poquito más analíticos, en la parte de las técnicas agrícolas, ¿no? ¿Qué utilizaron, chicos? Los famosos camellones o waru. Profe, eso me hace acordar una cultura. Así es, mira, a ver, ¿qué son los camellones o muchachos? Recuerda, era una técnica de cultivo, pues, ¿no? En que se hacían surcos, pues, ¿no? Alrededor, pues, y del terreno de cultivo, y el agua servía también, pues, para equilibrar la temperatura, ¿no? Y para proteger a los cultivos de las heladas en la parte, bueno, a horas de la noche, ¿sí? Recuerda que cultivar una zona de altura es un poco complejo, ¿no? A eso llamábamos nosotros, chicos, los famosos camellones o waru, ¿no? ¿Qué más? Colocamos ahí otra técnica de cultivo, que es el control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Dependiendo de cierta zona, pues voy a cultivar, algo en específico, ¿no? Tal vez aquí papa, luego camote y así sucesivamente, ¿no? Y esto que nos permitía, chicos, tener una diversidad de cultivos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos los andenes, ¿no? También llamados pues terrazas agrícolas. ¿Qué nos van a permitir los andenes, chicos? Ampliar la frontera, ¿no?
en las partes bajas, pues, ¿no? De las montañas, pues, se hacían como que pequeñas escaleras, pues, ¿no? Se podía decir, y ahí en cada parte, pues, se ampliaba, había más terreno para cultivar, ¿sí? Entonces, estas técnicas van a ser las más utilizadas de esta cultura. Y nuevamente, pues recordamos esto, qué cultura por ahí la practicaba también la cultura tehuanaco, pues, ¿no? Entonces, aquí nuevamente vemos la influencia de los tehuanaco en la cultura wari, ¿no? Ya que utilizan prácticamente las mismas técnicas de cultivo, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a los principales cultivos, chicos. Principales cultivos como, pues tenemos a la papa, el camote, ¿no? ¿Qué más? La yuca, la quinoa, ¿no? Entre los cultivos más utilizados, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar de esta gran cultura, chicos? La técnica de conservación de alimentos, ¿no? Algo también propio de culturas anteriores como los tiahuanaco, ¿no? Ahí podíamos ver el famoso charqui y también el chuño, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar, muchachos, de la cultura wari? Mencionamos también la ganadería, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar de la crianza de los camélidos, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Profe, a propósito, ¿para qué eran utilizados estos animales? Sencillo, ¿no? Tenemos el uso para la textilería, para los alimentos, pues, ¿no? En base, pues, a la carne de estos animales muchas veces se realizaba el famoso charqui, ¿no? La carne seca, ¿sí? Y también eran bestias de carga, entonces también se utilizaba para el transporte, ¿no? De diversos alimentos, ¿sí? Muy bien, chicos. Hablando de textilería, profundicemos un poquito más en ello, ¿no? Cuando hablamos de la textilería de la cultura wari, chicos, mencionamos que la materia prima para ello va a ser la lana de los camélidos, ¿no? ¿Qué vamos a ver, muchachos, en sus telas? Nos vamos a ver lo siguiente, motivos o formas, pues, ¿no? Zoomorfas, figuras geométricas, antropomorfas y también algo relacionados a sus dioses, pues, ¿no? Formas religiosas, ¿no? Motivos religiosos, ¿sí? Listo, ¿qué más podemos mencionar, chicos, de la textilería wari? Por ejemplo, también vamos a ver diversos fardos funerarios, ¿sí? Y también lo que llama la atención, muchachos, es el famoso gorro de 4 puntas, ¿no? En el cual se dice va a ser utilizado solamente por la nobleza wari, ¿sí? Muy bien, todo no olvidar, pues, en base a la lana de los camélidos, ¿sí? Muy bien, chicos. Continuamos. Hablemos ahora de la litoescultura, ¿no? Parte también se puede decir del arte, ¿sí? En este caso, muchachos, la litoescultura va a tener bastante influencia de la cultura tehuanaco. ¿Por qué? Porque vamos a continuar viendo, pues, diversos monolitos, ¿no? Un bloque de piedra, pues, sólido, ¿no? ¿Y qué forma tenía este bloque de piedra, chicos? Ya que es litoescultura, ¿no? Representaciones de sus dioses, ¿no? Y también ciertas figuras humanoides, o también le puedes llamar antropomorfas, ¿no? Pero siempre estos monolitos, chicos, tenían, bueno, si en tal caso eran antropomorfos, pues, ¿no? Más que todo daba alusión pero a una especie de sacerdote, ¿no? Todo evocado, pues, en la parte religiosa, ¿sí? Muy bien, continuamos, muchachos. Hablemos de la religión, recordando un poquito también, pues, todo este tema de la litoescultura, ¿no? De la textilería, también incluso la cerámica. Vamos a ver mucha influencia de sus dioses. Como ya hemos mencionado en la clase anterior, pues el dios principal, muchachos, es el dios Huiracocha, pues no el dios de las varas, el dios de los báculos, el también llamado el dios Visco, por ahí, ¿no? O el dios Llorón también le llaman, muchachos. Ojo, recuerda que es el creador, el hacedor del mundo, ¿no? Este dios, pues, va a ser popular en realidad, recuerda, en toda la zona, pues, andina, ¿sí? Y lo hemos visto en culturas pasadas también, no olvidar eso, ¿sí? Otro dios, podemos decir, de la cultura, pues, wari, ya que wari es politeísta, podemos mencionar como un dios secundario al dios Pachacamac, muchachos, o Pachacamac, como le quieras decir, ¿sí? Que representa los temblores, ¿no? Ojo, este dios va a ser adorado mayormente en la parte costera, ¿no? Y lo vamos a verificar pues en la zona de Lima, ¿sí? En Pachacamac. Muy bien, ¿qué más podemos mencionar, chicos? Que estos dioses, recuerdan, muchos de ellos están relacionados con la parte agraria, ¿no? Porque recuerda que este es el medio de subsistencia, ¿sí? Muy bien. Y ya para terminar esta partecita de la teoría, chicos,
hay que mencionar cómo posiblemente, pues, ¿no? Se va a dar el fin de la cultura wari, ¿no? Se habla de, muchachos, de de diversas alteraciones climáticas, ¿no? Que van a generar, pues, que las técnicas que ellos utilizaban muchas veces ya no generen el mismo resultado, pues, ¿no? O bueno, la época que ellos creían de cultivo ya no era así, inundaciones, sequía, modificaban totalmente todo, ¿no? Esto hacía pues que la reserva de alimentos en diferentes cabeceras de región pues se vayan agotando. Y poco a poco va a haber la lucha entre, ¿qué cosa? Entre las propias cabeceras de región, ¿no? Por la falta de alimentos o también por quien tenía el mayor control, pues, ¿no? Del imperio, ¿sí? Esto poco a poco va a generar la fragmentación de esta cultura y le diremos adiós, chicos, ¿no? Wari, que representa el segundo horizonte, al final pues dará origen a qué, chicos, al segundo intermedio, también llamado intermedio tardío, ¿no? Cuando digamos cada cabecera de región o cada pueblo pues que había sido sometido por Wari, poco a poco comienza pues a cambiar, a modificar y tener patrones pues más individuales, ¿no? O más heterogéneos, como le quieras decir, ¿no? Y hablaremos más adelante pues de culturas como Chimú, ¿no? Hablaremos culturas como también los Lambayeque, ¿no? De los Chachapoyas, ¿sí? Los Chinchas también hablaremos, ¿no? Pero eso ya será para un capítulo pues más adelante, ¿sí, chicos? Bueno, ¿qué te parece si resolvemos algunas preguntillas de tu libro, muchachos? ¿No? La pregunta 1 nos muestra una imagen, nos dice, indica qué técnica agrícola está representada en la figura. ¿Qué técnica tenemos ahí, muchachos? Los andenes, ¿sí o no? ¿Sí? Sencillo. 2. ¿Qué es el control vertical de los pisos ecológicos? Primero, ¿qué es? Una técnica agrícola, pues, o una técnica de cultivo, ¿no? Que nos permite tener, ¿qué cosa? Diversidad de cultivos, ¿sí? ¿Qué más? A ver, la 3 dice, completa guiándote de las alternativas. Los camellones o guaruguaru servían para filtrar el agua del suelo y así alimentar los cultivos, ¿no? Pregunta 4. A ver, hay que rellenar esa partecita, ¿no? Dice, en la primera, muchachos, en el primer orden, ¿no? Serían los famosos camellones, la que tiene forma de L, ¿no? Y la otra, pues, serían los famosos huachaques, ¿sí? Que también era una técnica de cultivo, pero mayormente utilizada en la parte costera, ¿sí? Muy bien, pregunta número 5. Reconocer qué cultivo no es del Perú, ¿no? Bueno, hablando un poquito de la cultura wari, no hemos hablado de la papa, de la yuca, del camote. ¿Cuál no figura ahí, chicos? El trigo, ¿no? Esto llega, pues, con los españoles, ¿sí? Pregunta 6. ¿Qué paisaje podemos apreciar en la figura? Pues no un paisaje andino o la parte de la sierra, ¿sí? 7. ¿Qué deidad está dibujado en este vaso wari? Pues, ¿no? ¿Cuál es la deidad principal, chicos? El dios Huiracocha, ¿no? Pregunta 8. ¿Qué animal es oriundo del Perú? Marque con un aspa. En este caso marcaremos, muchachos, el cóndor, pues, ¿no? Ya que el venado y el caballo, pues, no son propios de esta zona, ¿sí? Pregunta número 9. Hay que ordenar ahí las palabritas. La primera, pues, segura dar referencia al núcleo, ¿no? O en qué lugar se da origen, pues, a lo que es Huari, o tal vez a su capital. Pues, ¿no? En este caso sería Ayacucho, ¿no? La B hace referencia a una técnica de cultivo que hemos mencionado, los famosos, pues, camellones o camellón, ¿no? Si hablamos en singular, ¿no? La C, pues, hace referencia a uno de los cultivos de la cultura Huari, ¿no? El camote, ¿sí? 10. Identifique dónde queda Pachacamat, ¿no? En este caso sería Lima, ¿sí? Pregunta número 11. ¿Qué animal no es oriundo del Perú? ¿No? En este caso el cóndor, el cóndor es el cuy también. La chinchilla, que es una especie de roedor, también lo es. En este caso el caballo no pertenece a este grupo, ya que el caballo, repito, pues es traído por los españoles, ¿no, muchachos? Muy bien, pregunta número 12. ¿Qué tipo de trabajo artístico representa el siguiente dibujo? Pues, ¿no? Y vemos más que todo parte escultórica, ¿no? La clave, la C, ¿sí? 13. Complete los títulos a que corresponde, ¿ok? Y bueno, ¿a qué cultura corresponde? En este caso sería Wari, ¿no? Ya que nos habla, se desarrolló una excelente extensión agrícola como heredera de Tiahuanaco, pues Wari, fijo, ¿no? Pregunta número 14, nos menciona,
Cultura que originaron a Wari rellenar en las flechas, ¿no? En este caso tendríamos primero a Tiahuanaco, luego pues podemos mencionar Nazca y finalmente pues Huarpa, ¿no? Muy bien. Pregunta número 15. Completar el casillero vacío. Bueno, ahí podemos mencionar, muchachos, un ejemplo pues de cada cultura, ¿no? En este caso, en el horizonte temprano, pues la más importante sería Chavín, ¿no? En el intermedio temprano, pues tenemos infinidad de culturas, ¿no? Pongámosle Mochica, ¿sí? Justo luego en la parte, pues vertical, que hay un espacio ahí entre líneas, hay que colocarle la cultura Wari, ya que va a ser, digamos, el punto medio, pues, ¿no? El horizonte medio o segundo horizonte. Luego tenemos en la parte inferior intermedio tardío, ¿no? Le colocamos ahí, bueno, una de las tantas culturas, la cultura Chimú, que vamos a hablar en próximas clases, ¿no? Y en horizonte tardío vamos a tener a los incas, ¿no? Con el Tahuantinsuyo, ¿sí? Muy bien. Listo, chicos. Ahí tenemos nuestras preguntitas del tema del día de hoy. Ahora te toca a ti, pues ahora hazlo tú. Vamos con tu tarea, ¿sí, muchachos? Tienes la pregunta, ojo, de la página 180 a la 181. Repito, 180 a 181. La pregunta número 3, la pregunta número 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Vamos a repetir una vez más, página 180 a 181, de la parte de ahora hazlo tú. Pregunta 3, pregunta 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Repetimos una vez más. Pregunta 3, pregunta 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Y eso sería todo por el día de hoy, muchachos. No te olvides seguir participando en tus clases por Zoom, ¿no? A través, pues, del audio, a través del chat, ¿sí? Recuerda, también tienes, pues, tu examen de rapidez, ¿no? En base también, pues, a lo expuesto aquí en el video, ¿no? Siempre repasar, ¿sí, chicos? Y bueno, te espero, muchachos, la próxima semana para seguir hablando, pues, de este gran curso que es Historia del Perú, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos y conmigo sería hasta una próxima semana, ¿sí? Bye, bye, muchachos.